Tal? Buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Este es un gusto saludarlos. Espero que ya todos estén preparándose para sus audiencias finales. Va a estar muy interesante. Reiteramos la importancia y la conveniencia de que participen de manera presencial. Este año no va a haber audiencias virtuales, todo va a ser presencial y con la finalidad de que tengan una mucho mejor experiencia, que tengan oportunidad de hacer networking, de que conozcan las oficinas de la Comisión Federal de Competencia, que amablemente nos facilitará sus instalaciones y poder vivir más esa experiencia que desde nuestro punto de vista es única. Entonces, ojalá, salvo casos extraordinarios, eh, aceptaremos tener audiencias virtuales, por lo cual motivamos a que todos vengan de manera presencial. Si hay algo en lo cual el Moodcom puede ayudarles para organizar su viaje, logística y demás, encantados de la vida, estamos para ayudarles. Pues sin más, quiero presentarles hoy, estoy muy orgulloso de tener con nosotros a Leopoldo Hernández. Leopoldo es un abogado con un MBA, es socio fundador de Kerma Partners, que es una consultoría estratégica para firmas de abogados y también es profesor, me comentaba ahorita, desde hace más de 30 años en la Universidad Panamericana Campus Ciudad de México. Hoy nos va a platicar en relación a, bueno, nos va a platicar las claves para potenciar tu carrera y el desarrollo de competencias necesarias en un entorno altamente competitivo. Tuvimos a bien invitar a Leopoldo, gracias a la Universidad Panamericana, que tiene mucha experiencia en asesoría a firmas y abogados en general de cómo, cuál es el perfil, el reclutamiento, talent manager. He tenido la oportunidad personal de trabajar con él de cerca y la verdad es que es un expertazo en estos temas y creemos que para ustedes que están empezando su carrera profesional puede ser súper útil para posicionarse mejor. Como recordarán, uno de los grandes pilares del MOOT es tener movilidad social. Lo que queremos es que tengan mejor en su perfil, mejor en su currículum y puedan avanzar en su carrera profesional hasta donde ustedes quieran. Entonces, estoy seguro que el input que nos dará Leopoldo será súper útil. Agradezco mucho a Leopoldo el tiempo dedicado para nuestros mutis y sin más le doy la palabra. Muchas gracias, Leopoldo, por estar con nosotros a esta tu casa del Moodcom. Al contrario, Carlos, muchas gracias a ti, muchas gracias a Mijares por la invitación. Es un gustazo poder estar con ustedes. Ahorita le comentaba yo a Carlos, yo fui coach durante 13 años del equipo representativo de la Universidad Panamericana para el MUT de Viena, que es un giro distinto, es arbitraje comercial internacional sobre compraventa de mercaderías, pero la verdad es que mi experiencia después de haber estado involucrado 13 años como coach en el concurso. Ahora tengo la oportunidad de presidir el Consejo Consultivo de la UP para el concurso de Viena y como dice Carlos, yo estoy convencido de que si ustedes, o sea, estos concursos a final de cuentas te aportan en la medida que tú les aportes. Lo que tú le inviertas, el concurso te lo va a multiplicar, pero hay que invertirles verdaderamente tiempo y esfuerzo. Pero ustedes van a ver los resultados. Yo lo veo con los exalumnos. Carlos tiene un socio que no sé si sepa, pero fue mi alumno, yo me lo llevé a Viena, Martín Sánchez. Entonces, verdaderamente los felicito por esta decisión de estar participando. Aprovechen y lo que decía Carlos, yo le subrayo, la parte social también es fundamental en estos concursos. Desarrollar el networking y lo que yo siempre le digo a mis alumnos y ahora a mi hijo que está estudiando derecho, ustedes deben de desarrollar el networking por una de dos razones, o por convicción, porque les gusta esto, o por conveniencia, porque nunca sabes si el que tienes enfrente va a ser tu contraparte, va a ser tu socio, va a ser tu jefe, va a ser tu cliente, va a ser una autoridad con la que vas a tener que estar tratando tarde o temprano. Entonces, desarrollen relaciones personales. Es fundamental para construir su carrera profesional.
A final de cuentas, los abogados vivimos en un mercado de servicios profesionales y somos las personas los activos más importantes. Entonces, estas personas, su conocimiento, sus habilidades, tanto las, dijéramos, las habilidades duras, que es la parte técnica legal, pero toda la parte soft, que es la parte de liderazgo, relaciones interpersonales, el poder estar desarrollando clientes, el hacer mentoring de los más jóvenes y ya después temas de management dentro de las firmas les van a dar, o dentro de las empresas, o si son ustedes, deciden irse hacia el Poder Judicial o dentro de empresas de ser autoridades, todas estas habilidades les van a ser necesarias para poder desempeñar sus funciones. Entonces, los invito a ponerse las pilas en esto. Pero bueno, arrancamos ya sin más. A mí me gustan mucho los relojes en lo personal, pero esta campaña que desarrolló Audemars Piguet desde fines de la década del 2000 y todavía, de repente todavía la saca, está muy enfocada en mi generación, yo soy generación X, pero a final de cuentas les da una serie de temas que para los millennials y para los centennials es más complicado de entender. Y cuando ustedes están desenvolviéndose en un sector que es históricamente, o yo les diría, tenemos en el ADN la parte de ser conservadores, hace mucho sentido tomar esta frase como base. ¿Por qué es importante? Porque ustedes de repente traen mucho, están muy acelerados en querer cambiar las cosas. Está perfecto en que quieran cambiar las cosas. Pero la base para poder hacer un cambio que haga sentido es entender de dónde vienen, por qué están estas reglas, por qué están ocurriendo las cosas de las que ocurren. No son ocurrencias ni de sus jefes o de los clientes, sino tiene una serie de dinámicas el sector. Cuando nosotros entendemos cuáles son las reglas bajo las cuales jugamos y las aprendemos a manejar, entonces es donde podemos empezar a romper las reglas y a cambiar las circunstancias bajo las cuales nos estamos desempeñando otra vez en un sector que es ampliamente conservador. Ahora, la etapa de la universidad es una etapa en la que les da una base de desarrollo. No les voy a decir aquí, yo lo que siempre le digo a los clientes es, nosotros no mandamos cohetes a la luna. Yo quisiera decirles que la consultoría que tenemos nosotros, o sea, yo tenemos dos empresas dentro del grupo. Una es la parte de la consultoría estratégica que ya les platicaba Carlos. La otra tenemos una firma que hace headhunting. Esa firma operaba nada más en México y la semana pasada abrimos ya una oficina en Bogotá, desde la cual vamos a trabajar en el resto de Latinoamérica, quitando la parte de México. Y bueno, entonces a final de cuentas tenemos la oportunidad de que muchas personas, muchos abogados, a veces son equipos, a veces son firmas, ponen en nuestras manos su futuro, el desarrollo de su carrera, el poder crecer o exponenciar las posibilidades de desarrollo de su carrera. Y entonces lo que vemos y la parte a la que yo quería llegar con esta lámina es, la universidad lo que les da son las bases. Verdaderamente donde uno se construye como profesional es en el día a día y en el trabajo. Y aquí me brinco a otro tema que de repente se ha vuelto mucho ruido entre las organizaciones y las personas post pandemia, que es el home office y el trabajo remoto y qué tanto en la oficina, qué tanto en la casa, si está demostrado, por lo menos en el caso de los despachos de abogados, que la productividad no se vio verdaderamente impactada durante la pandemia. Estoy de acuerdo, pero transmitir cultura a través de un Zoom es prácticamente imposible. Si los abogados nos formamos en la línea de batalla, en el día a día, aprendiendo, tomando esa sensibilidad de ver a los socios y a los asociados más seniors, de cómo se están desempeñando. Es mucho más fácil ser creativo cuando estás en una reunión presencial, tienes un pizarrón y empiezas a escribir ideas y empieza a haber un intercambio y verdaderamente está toda la atención. Entonces, toman esas bases ustedes de los criterios. ¿Qué hace la universidad por nosotros? Nos da un criterio, una lógica jurídica, una estructura mental. Eso es básicamente lo que tratan y bombardearnos conocimientos.
para que después sobre estas bases podamos ir desarrollándonos como profesionistas. Yo en particular, como decía Carlos, ejercí muy poco, sobre todo como in-house y en la parte académica. Pero si hoy yo salí en el 93 de la carrera, hoy 31 años después, bueno, 36 porque hace 5 años antes fue cuando entré a estudiar Derecho. Volví a tener la oportunidad, volvería a estudiar Derecho, porque yo estoy convencido que la estructura mental, la visión que tenemos los abogados, se vuelve muy relevante para poder desempeñarte en muchas cosas. No estamos ceñidos nada más a tener que ejercer el derecho o como una autoridad o en el Poder Judicial, etcétera. Ahora, ¿cuál es el otro tema? Ustedes están viviendo un entorno mucho más cambiante. En los últimos años se imprimió el término VUCA, que está en inglés, que es Volatile, Uncertain, Complex and Ambiguous, que tiene que ver con un entorno de volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Así son las reglas hoy. Si ustedes ven en dónde estamos política, económica y socialmente en nuestros países, sobre todo en nuestra región, el tema político se ha vuelto muy relevante, ligado al tema social, tiene un gran impacto sobre el tema económico y entonces tenemos que desarrollarnos sobre circunstancias en las cuales estar planeando para los próximos 3 a 5 años se vuelve muy complejo. Y entonces ustedes lo que tienen que aprender es cómo desenvolverse, aunque va en contra, ya les decía yo, de ese ADN conservador de los abogados. ¿Por qué los abogados somos conservadores de entrada y está dentro de nuestro de ADN? Porque vivimos de ver la problemática de los clientes. Y claro, es muy distinto cuando el problema es del de enfrente, yo te estoy ayudando a resolverlo y me estás pagando cuando el problema es interno. Pero lo que no queremos es traer esa vulnerabilidad, todos esos cambios que estamos viendo del lado de los clientes, no los queremos traer a casa, que en este caso es el despacho, la firma. Entonces tenemos que ver cómo podemos estarnos nosotros desarrollando dentro de este entorno y que ustedes desarrollen las habilidades. Ahora, ¿cuál es el mercado laboral tradicional? No, otra vez, yo sé que esto no es el hilo negro, pero es importante que lo vayan teniendo en cuenta y lo analicen. Esto, la idea de esta presentación es ponerles de una manera estructurada una serie de ideas que ustedes ya traen en la cabeza y ayudar a que las puedan ir plasmando y entonces tomando una serie de decisiones. Lo tradicional para un abogado es recurrir a una firma, pero también podemos estar siendo un abogado independiente, un solo practitioner o construir una pequeña firma, irnos al poder judicial, ir al sector privado. En el sector privado podemos estar siendo parte del equipo legal, o a lo mejor podemos incorporarnos dentro de las otras áreas dentro del mismo negocio. Podemos irnos al sector público, con lo cual nos convertimos más en administradores, a menos de que tengamos una posición como abogados en alguna empresa del Estado o alguna entidad estatal. Y por último, abrir un negocio propio. Entonces, esto a final de cuentas es el ambiente en el cual tenemos que desarrollarnos. Ahora, los pasantes es sano que puedan estar haciendo cambios dentro de su carrera para que conozcan otras prácticas, conozcan otras firmas, conozcan otras empresas, sí. Pero yo les diría, todavía el primer par de años, quizás hasta el tercer año, una vez que terminaron la carrera, es bien visto los cambios. Después, estando en un sector conservador, a nosotros como headhunters y también a las firmas, muchos brincos nos empiezan a dar una imagen de inestabilidad. No, desafortunadamente, para mi generación, que vamos a ser uno de los filtros importantes, y todavía se van a encontrar con una generación de baby boomers, que son los que nacen después de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, que están dentro de las firmas y en algunos casos dentro de las empresas en donde ustedes puedan estar aplicando, para los cuales ver una consistencia laboral es muy relevante. Nos habla de una consistencia, nos habla de un compromiso, nos habla de una serie de cosas. Por otro lado, vemos a la parte de los millennials y los centennials que dicen, sí, pero es que esta necesidad de cambio y las experiencias de venir de distintos sectores sí son enriquecedoras. Sí, para algunas empresas puede ser muy importante y puede ser
bueno en tu currículum, pero si tú estás pensando del lado de las firmas del Poder Judicial en el Estado, otra vez la consistencia se vuelve muy relevante porque a final de cuentas manda una serie de mensajes que son importantes de hacia dónde empezar a desarrollar. Siguiente punto que es importante. Cuando ustedes están en la carrera, la complejidad de entrar entre una firma top con una firma de segundo o tercer nivel o una firma muy pequeña que está borrada del mapa, la verdad las diferencias son muy pequeñas. Si ustedes tienen un buen promedio, tienen un buen inglés, hacen una buena entrevista, se preparan antes de llegar a la entrevista, tienen buenas oportunidades de poder entrar a buenos lugares a trabajar. Conforme va pasando el tiempo, te empieza a marcar en tu currículum la universidad de la que vienes, la práctica que elegiste y los lugares en los que has trabajado. Y de alguna manera se va volviendo una barrera. ¿Por qué? Porque los líderes quieren talento que venga de otras firmas líderes, que venga de lugares en los cuales hay un buen aprendizaje y el buen aprendizaje es una mezcla de los clientes, el tipo de asuntos que están atendiendo para esos clientes y con qué equipo están trabajando. Ustedes tienen que entender, y lo vamos a ver más adelante, pero lo menciono ahorita rápidamente, una firma, una organización, un juzgado es una cultura. Y dentro de cada una de estas, en una firma, cada uno de los equipos es una subcultura dentro de la firma. Entonces, cuando ustedes estén pensando en dónde quieren trabajar, no es nada más quiero trabajar en un despacho de abogados. Perfecto. Ya de ahí estamos eliminando de entrada otras 5 opciones que tenemos marcadas en esta lámina. Pero la siguiente pregunta es, ¿en dónde quieres desarrollarte como carrera? Tu carrera profesional. ¿Qué tipo de firma? ¿En dónde hago yo ese clic cultural? ¿Dónde me voy a sentir bien? Y ahí cada una de las firmas tiene una serie de diferencias que van marcando y con las cuales nosotros podemos sentirnos más cómodos y más incómodos. A final de cuentas, donde más tiempo pasamos o estamos relacionados con es con nuestros trabajos. La mayor parte del tiempo despiertos tienen que ver con nuestro trabajo. Más nos vale estar en un lugar que nos guste haciendo cosas que nos apasionen. De lo contrario, se hace mucho más pesado. Hay días que el trabajo es muy pesado aunque te apasione. No obstante esto, cuando recuerdas, a mí me gusta, esto es lo que me mueve, estos son mis motores, entonces es más fácil poder continuar y seguir dentro de este proceso. Ahora, lo siguiente, y para los abogados es muy importante, creo que los abogados y los médicos estamos en áreas en las cuales la actualización permanente es fundamental para poder estar al día, para poder estar resolviendo las necesidades de nuestros clientes o pacientes. El desarrollo profesional lo tenemos que entender que es un proceso continuo. Ahora, el plan de carrera tiene 2 partes. Uno, esa visión de yo dónde quiero estar en los próximos años. Y el siguiente punto es si yo voy a entrar en un lugar en el cual verdaderamente existen los elementos para que pueda ir desarrollando mi carrera. Yo les doy un mal consejo. Primero, no tengan miedo de preguntar cuando llegan a una entrevista. No es pecado que hagan preguntas. Ustedes están poniendo su desarrollo profesional en una organización. Pregunten también como les preguntan. Hagan la tarea antes de llegar a una entrevista. Métanse a la página de internet, googleen, métanse en LinkedIn, vean quién es la persona que los va a entrevistar o quiénes son las personas que los van a entrevistar, cuáles son los perfiles. Otra cosa que es importante, de repente me he topado con pasantes que dicen, no saben que les pueden llegar a hacer preguntas técnicas. Evidentemente quieren saber cuál es el nivel de conocimientos. La verdad es que ahorita la experiencia que pueden estar aportando en los primeros años de carrera a sus currículums, pues no tienen muchas cosas que platicar. Pero lo que sí nos puede dar una idea son qué elementos. ¿Dónde estudiaron antes de la universidad? Otra vez, ¿en qué universidad están estudiando? Han tenido competencias, sobre todo a nivel de equipos. Si fuera a nivel individual, también es importante porque requiere, a final de cuentas, del desarrollo de una serie de habilidades, de una disciplina que son importantes también
en el trabajo profesional. Entonces, si ustedes practicaron un deporte, tocan algún instrumento, fueron parte de un grupo, todas esas cosas nos marcan a quien estamos revisando. Nos gusta la gente que tiene otros gustos, que tiene otras cosas, que ha venido desarrollando otro tipo de habilidades y ha tenido la disciplina para continuar a lo largo del tiempo desarrollando estos temas. La parte de los idiomas es fundamental. Ahorita el inglés es un elemento, yo les diría, prácticamente es muy difícil que en una buena firma te tomen si no hablas inglés. Hace algunos años, en el caso particular de aquí de México, se decía que, por ejemplo, los litigantes en materia civil, quizá administrativo también, o los laboralistas, no era tan importante que hablaran inglés. Pero en el momento que tú le tienes que estar reportando a tu cliente, mandando, teniendo una llamada, con gente del corporativo que está fuera de México, fuera de tu país y no hablan español, entonces se vuelve muy relevante poder estar comunicándote en inglés. Y si no hablas un buen inglés técnico, legal, te vas a detener. Si tu nivel de inglés es conversacional de playa, para invitarle unos tragos a alguien o compartir unos tragos con alguien, es momento de empezar a trabajar en desarrollar esa parte, porque se va a volver fundamental y si no, se va a volver un tope dentro de tu carrera. Después, ya una vez que entonces tú tienes claro, por lo menos perfilado hacia dónde vas a ir. ¿Qué significa cuando yo perfilo hacia dónde voy a ir? Cuando yo decido en qué dirección voy, también estoy decidiendo en qué direcciones no voy. Y eso se vuelve muy relevante. Ayuda mucho cuando yo tengo dudas, cuando tengo preguntas, cuando me ofrecen otra posición o cuando me estoy cansando de un lugar. Ya tengo un plan personal de dónde me quiero ver en los próximos años y después estoy en un lugar en el que puedo ir desarrollando esto. ¿Qué más tengo que hacer? Les hablaba yo de la parte del networking. Una de las herramientas más importantes que contamos, yo sé que puede parecer una red aburrida, yo sé que no es tan divertido como estar en TikTok o en Instagram, pero a final de cuentas, LinkedIn al día de hoy es probablemente la red profesional que más utilizamos las diversas generaciones para poder estar hablando temas de nuestras prácticas, de nuestros negocios, poder estar desarrollando una red de contactos más amplia. Si no tienen, abran sus cuentas, empiecen a invitar a compañeros, a sus jefes, a sus maestros, gente que vayan conociendo. Cuiden su red, cuiden que esta red sea consistente, no acepten a todo mundo, porque de repente se van a dar cuenta, ya una vez que empiezan a tener visibilidad, que empiezan a tener más de 100 contactos, toma tiempo, pero esto se puede volver como un círculo virtuoso. Yo recuerdo cuando yo entré a LinkedIn, no me acuerdo hace cuántos años, quizá 15, y yo veía que yo tenía 150, 300 de repente, y veía yo a mis socios que tenían 1500, 2000 contactos y decía yo, ¿cómo le voy a hacer para llegar ahí? Trabajando, invirtiéndole tiempo, buscando contactos. Yo le invierto a LinkedIn quizá una hora, 2 horas a la semana. El día de hoy tengo 19,000 contactos, posteo regularmente, utilizo hashtags, posteo temas que tienen que ver con mi práctica profesional y entonces vas desarrollando esta red y de repente es muy fácil contactar a alguien cuando ya es tu contacto en LinkedIn. La mayoría de la gente que lo toma en serio, les escribes y te responden. Los tiempos varían porque hay personas que no se meten con mucha frecuencia, pero la verdad es que abre puertas. Después, si ustedes están en un despacho, ya una vez que ustedes están creciendo y empiezan a ser asociados seniors, asociados medios, los rankings se vuelven muy relevantes en lo individual y también se vuelven muy importantes para ver en dónde van a trabajar. Yo les decía, los líderes buscan gente que venga de los líderes. Desafortunadamente, con todos los asegúnes que puedan tener los rankings profesionales, los dos más relevantes, o por lo menos más generales, son Chambers and Partners y Legal 500. Hay algunos especializados para temas de propiedad intelectual, para temas fiscales, para temas financieros, pero dijéramos que los globales dentro de nuestra profesión para las firmas de abogados y para las empresas que trabajan con las firmas de abogados para saber
¿A quién están tratando en un mercado en el que no tienen la misma conocimiento que en el propio? Es utilizar los rankings. Ustedes también utilícenlos para definir en dónde quieren trabajar. ¿Quiénes son los tops? Normalmente quienes están rankeados en esos dos. Ustedes quieren trabajar con alguien que está rankeado en Chambers o en Legal 500. Evidentemente quieren en la banda uno, pero hay gente en banda 2 o en banda 3 muy buena, que a lo mejor no le dedica el tiempo y también el dinero para tener un mayor ranking, pero esto es importante. Entonces, utilícenlos ustedes y tengan la ambición de un día estar rankeados, pero ahorita en esta parte de su carrera, cuando están buscando trabajo en una firma, métanse a Chambers, métanse a Legal 500. Revisen a quién demonios están viendo y denle preferencia a aquellas firmas, aquellas prácticas en las cuales puedan desenvolverse. Ya les decía lo de hasta el 3 años, la movilidad. Busquen organizaciones serias y sólidas. Va a ir marcando su currículum todas las decisiones que van tomando. No hay planes de carrera seguros. La misma incertidumbre que yo les decía, el VUCA en el cual nos desarrolla, el ambiente VUCA en el cual nos desarrollamos actualmente hace que no existe verdaderamente la seguridad. Pero lo que sí puede existir es por lo menos claridad. ¿Qué necesito para irme desenvolviendo? De repente algunas personas me dicen, ¿qué es más fácil? De repente jóvenes abogados que todavía están en la duda, ¿me voy a una empresa? ¿Me voy a un despacho? Y existe la creencia generalizada de que en las empresas voy a tener mejor calidad de vida. Tengo mis dudas. ¿Por qué? Porque el mercado lo que está buscando es poder hacer más con menos. Y el nivel de exigencia es muy alto. Ahora, les voy a decir una cosa entre ustedes y yo. Carlos no nos está oyendo. El- la pirámide para poder desarrollar sus carreras en una empresa es mucho más cerrada a la cúspide que en un despacho de abogados. Piensen en cada uno de sus países, en cuántas empresas les gustaría a ustedes verdaderamente que digas, para mí esto es aspiracional, ser directores jurídicos. 250, 300 empresas. Quiere decir que hay 300 posiciones de directores jurídicos en cada uno de nuestros países que se vuelven relevantes. Claro, luego podemos estar aspirando a las globales, etcétera. Pero de entrada, ese es el margen. Les doy una cifra. En el caso de México, yo creo que 300 posiciones de socios tenemos en menos de 10 despachos. Y 300 posiciones de socios serias, en buenas firmas, gente con gran experiencia profesional, con un buen nombre, con buenos contactos, con buenos clientes. 10 firmas. Entonces, verdaderamente llega un momento en el que también dentro de las empresas, pues si tu director jurídico, tu directora jurídica tienen 35, 40 años, pues siéntense, porque o se cambia de profesión o se van a esperar a que se muera o que se retire de la firma para que ustedes puedan estar accediendo a esa profesión. Entonces, todas estas cosas, lo que uno no puede hacer cuando está desarrollando un plan de carrera es engañarte. Sí, en algún momento hay en algunos lugares y algunas posiciones que pagan mejor en una empresa que en los primeros años en un despacho, probablemente sí. Pero esto es una carrera, esto es un maratón, esto no es una carrera de 100 metros planos. Hay personas para las cuales una pequeña diferencia en el sueldo sí hace la diferencia. ¿Por qué? Porque tiene una serie de responsabilidades personales y familiares en los cuales esto hace un cambio. Bueno, en esos casos busquen tratar de empatar el desarrollo de su carrera con las oportunidades económicas. Cuando el dinero solamente es porque quieres más fiesta, porque te quieres comprar un mejor coche en el corto plazo, inviertan en desarrollarse profesionalmente y dejen la parte económica en el segundo plano. Lo más importante que tienen en este momento en la parte laboral es cómo van a consolidar su desarrollo profesional. Y eso muchas veces hace dejar en segundo plano la parte económica. Mencionaba yo la parte de la cultura. Mi socia Dolores Ruiz dice, define cultura como valores en movimiento. La cultura es qué somos, cómo nos desempeñamos, en qué creemos
Hay una cultura en las familias, hay una cultura en las organizaciones, hay una cultura a nivel país, hay una cultura a nivel regional en Latinoamérica. Viéndolo dentro de una firma es qué valores, qué temas son importantes. Si ustedes preguntan en los despachos de abogados, uno de los valores que normalmente te van a poner enfrente es servicio al cliente. Gracias. Todos tenemos una vocación o decimos tener una vocación de servicio al cliente. Honestidad. Mm, sí, pero hay lugares en los que verdaderamente la honestidad es un valor y hay otros en los que es una frase comercial que ponen hacia enfrente. Honestidad, y le estoy buscando por qué camino voy a presionar o voy a tratar de alinearme con la autoridad por otras vías, tengo grandes dudas de que verdaderamente la honestidad sea un valor. Y entonces tenemos que ver cómo embonamos ahí. Y otra vez, las subculturas. La cultura general de una firma no es lo mismo que la subcultura. Cada uno de los socios tenemos maneras distintas de liderar, esperamos cosas distintas de nuestros equipos, estamos sujetos a distintas presiones por parte de los clientes y del tipo de asuntos en los cuales nos desempeñamos. Otra cosa que es importante que ustedes tengan en consideración es, no todas las prácticas del derecho ni tienen los mismos retos, ni tienen las mismas compensaciones, porque no tienen las mismas tarifas, porque no tienen los mismos esquemas de negocios. Las prácticas más comoditizadas, por ejemplo, laboral, cuando tú estás hablando de que trabajas en un área laboral que está llena de juicios y entonces tienen igualas pequeñas cubriendo el volumen de juicios o por cada uno de los empleados están cobrando una iguala, se ve mucho dinero, pero a final de cuentas requieres de equipos muy grandes abajo para estar sustentando esto. Esto es una práctica comoditizada. ¿Es mala? No, no es mala, simplemente es otro modelo de negocios. Pero evidentemente cuando estás hablando de volumen de personas, entonces esto va a impactar al ingreso que ustedes puedan estar teniendo dentro de esa práctica. Cuando hay otras prácticas como puede ser transaccional, fiscal, estructuras, arbitraje, en las cuales la compensación normalmente de los abogados y después de los socios acaba siendo más alta en promedio. Hay laboralistas que tienen grandes carreras y grandes desarrollos, sí, sí los hay. Igual, gente de propiedad intelectual también la hay, pero el promedio de la gente es más bajo. Ahora, ¿qué está esperando? Ya les digo yo qué tienen que buscar dentro de los mercados. Cómo empezar a definir y a perfilar su plan de carrera. Ahora, ¿qué esperan el mercado de cada uno de ustedes? La parte técnica legal, y yo ahí le pongo dudo porque es fundamental, sí. Es la base del desarrollo profesional de un abogado, sí, evidentemente. Pero ya una vez que uno alcanza un desarrollo profesional, un nombre, experiencia. Otra vez, Dolores Ruiz, mi socia, utiliza un ejemplo que viene del libro de Malcolm Gladwell, The Outliers, en el que él habla de las 10,000 horas para verdaderamente convertirte en un experto en tu materia. Cuando tú ya alcanzaste esas 10,000 horas de vuelo, en asuntos sofisticados, atendiendo temas con ya un nivel de autonomía alto, técnicamente ya eres sólido. ¿Saben cuántas personas sólidas existen en las prácticas más comunes dentro de cada uno de nuestros mercados legales? Decenas, si no es que cientos. Entonces, eso se acaba dando por descontado. Si no lo tienes, estás muerto en la primera línea. Ya no nos seguimos en el resto. Pero una vez que tenemos esto y que hemos ido construyendo, por eso es importante que ustedes sigan estudiando, hagan una maestría, hagan diplomados, lean, acudan a conferencias, porque necesitamos estar al día, como les decía al principio de la plática. Después necesitamos desarrollar resiliencia, poder superar las crisis traumáticas, tener una inteligencia emocional, que eso no se mide en una prueba de coeficiente intelectual, es mucho más difícil, pero es cómo afrontamos a final de cuentas los retos importantes que nos va presentando la vida. ¿Qué tanto podemos mantener la calma ante una situación estresante? ¿Qué tanto podemos estar
de qué manera podemos desenvolvernos cuando de repente las cosas cambian súbitamente. ¿Qué tan flexibles, qué tan adaptables somos frente a estos cambios en las circunstancias? La capacidad de solución de problemas. El que yo sepa, conozca técnicamente, conozca la doctrina, tenga experiencia, conozca los precedentes, si estamos en temas que nos afectan la parte del litigio, las resoluciones de las cortes, todo esto es fundamental, pero ¿qué tanto puedo yo tomar todo este acumen de conocimientos y puedo estar atendiendo y solucionando problemas? ¿Qué tan innovador, qué tan creativo soy cuando estoy resolviendo yo los temas de mis clientes? ¿Qué tanto tengo yo iniciativa cuando estoy ya teniendo? Claro, dependiendo cómo voy creciendo es cuánta iniciativa te van a permitir. Si estás como pasante y quieres ser muy creativo, volvemos a la lámina uno. Primero entiende las reglas, vuélvete una experta o experto en ellas y luego te pones creativo. ¿Qué tanto entiendes los procesos para poder estar resolviendo los temas que ponen en tus manos los clientes o que ponen tus clientes internos cuando estás dentro de una empresa? También dentro de una empresa tenemos clientes que son los mismos compañeros dentro del área legal, pero sobre todo los clientes internos, las diferentes áreas a las cuales nos traen algunos temas ahí, tenemos que resolver. Mercadotecnia, ¿puedo hacer una campaña con estos temas? Si yo estoy en un tema regulado, como por ejemplo en bebidas alcohólicas o en cigarros, tienen una serie de restricciones muy importantes y de repente marketing se pone muy creativo. Y el abogado tiene que entender cómo no convertirse en un no woman and no man, sino más bien cómo entender esa necesidad del negocio, pero al mismo tiempo poder estar cumpliendo con la normativa que me está regulando en ese tema en particular. Ir desarrollando procesos de liderazgo. Liderazgo no es estar mandando y girar instrucciones, eso cualquier persona lo puede hacer. Liderazgo es cómo estoy convenciendo y estoy desarrollando un equipo para que alcance los objetivos que nos hemos planteado, como organización, como área, como práctica, como grupo en lo individual. ¿Qué tanto me coordino, no colaboro? Oí una plática durante la pandemia que daba un indio, un consultor indio en Estados Unidos, y él decía, y ponía un ejemplo que a mí me quedó muy grabado, la diferencia entre ser colaborador y ser coordinado. Y eran el equipo en pits en la Fórmula 1. El equipo, cuando ustedes, los que hayan visto carreras de Fórmula 1, entra un equipo a pits y tiene que estar cambiando las llantas de un coche en un promedio de 2.3 segundos, que es el tiempo promedio aceptable, para no perder una carrera. Si lo haces abajo, le estás dando un diferencial de décimas que puede hacer la diferencia en qué lugar terminas dentro de la carrera. Y en el otro es que no te quedes atrás y vayas a perder una posición importante. No están colaborando, están coordinados. Cada quien sabe perfectamente qué es lo que tiene que hacer, en qué momento y a qué velocidad. Y tienes que estar confiando en el resto del equipo para que esto esté ocurriendo. Entonces, no colaboran, están coordinados. Y hace toda la diferencia esa coordinación. Entonces, ¿qué tanto puedo yo coordinarme con el resto de mi equipo y trabajar de una manera armónica para que las cosas ocurran dentro de los tiempos, cubriendo las expectativas del cliente en cuanto a tiempos, profundidad y resultados? Dentro de lo probable, ¿verdad? Porque a lo mejor todos los clientes quisieran que ganáramos, pero no todos los asuntos son ganables. Aparte, no dependen de nosotros, depende de alguien más que va a resolver frente al cliente o lo que quiere el cliente. Entonces, toda esta colaboración para llevar a cabo y llevar un resultado se vuelve fundamental como una habilidad, un soft skill que tenemos que contar y tenemos que ir desarrollando. ¿Qué otra cosa busca el mercado? Que seas capaz de hacer más con menos. Más con menos. ¿Cuál es el recurso que menos van a tener a lo largo de su vida? Y conforme se vayan dando cuenta, conforme vayan creciendo, se van a ir dando cuenta que el recurso que menos tenemos y más necesitamos es el tiempo. Si ustedes le preguntan a sus jefes, a los socios, y le dicen, ¿qué es lo que quisieras tener más? Normalmente una de sus dos respuestas va a ser tiempo. Dinero, sí, sí es muy importante el dinero, pero si tienes mucho dinero y no tienes tiempo, no tienes tiempo para disfrutarlo. Entonces, ¿cómo vas a hacer más cosas en menos tiempo, también con menos equipo?
quizá con menos espacio, con menos recursos para estar invirtiendo en tecnología, en otras herramientas. Todo esto se va volviendo importante. Y si vas a tirar la toalla porque es que no tengo los recursos suficientes, hay veces que sí, es imposible si no tienes los recursos suficientes. Pero lo que buscan las empresas es gente que tenga la capacidad de ver cómo sí pasan las cosas con los recursos que tenemos a nuestra disposición. Queremos gente que sea plug and play, claro, eso es un deseo que tenemos. ¿Por qué? Porque estamos tan saturados en nuestro día a día que quisiéramos alguien que llega, lo conectamos y empieza a funcionar al 100%, como si fuera una televisión, como si fuera un radio. No es tan fácil. O sea, ustedes saben que cuando cambiamos de celular, por más que ahora ya se va a la nube y puedes descargar, hay una serie de elementos que tenemos que acabar de configurar. Pasa igual con las personas. Necesitan un onboarding, hay una curva de aprendizaje natural de la práctica, de los clientes, de cómo resolvemos, pero regresamos al hacer más con menos. Los jefes quisiéramos que ustedes vayan desarrollando una curva de aprendizaje y poder empezar a volar lo más pronto posible. Las personas con estas habilidades son mucho más deseadas dentro del mercado y evidentemente las queremos retener. Madurez y responsabilidad. Madurez para manejar todo lo que hemos estado platicando, responsable de cumplir con los tiempos, con los requerimientos del desempeño individual financiero en cuanto a cumplir con los objetivos, cumplir con las metas planteadas, estar reportando a los clientes, no mentir. Las malas noticias tienen que correr más rápido que las buenas noticias. Un éxito se puede retrasar un poco en el conocimiento, en ser comunicado. Un problema no, porque el problema siempre tiene que ser atajado. Si no fuera un problema, no tiene que ser atajado. Los problemas, lo único que les pasa con el paso del tiempo es que se hacen más grandes y más relevantes. Entonces, estar comunicando eso se vuelve fundamental. Comprensión de las dinámicas actuales dentro de la empresa, dentro de tu firma, dentro de tu equipo, en el entorno de negocios. ¿Qué buscan los clientes el día de hoy de sus abogados? Buscan asesores de negocios que vayan mucho más allá de la técnica legal. Por eso otra vez el primer punto de la lámina anterior no es que lo haga menos, pero gente capaz con experiencia hay decenas en cada mercado. Gente capaz con experiencia, pero que entienda qué está en juego, qué es lo que viene atrás de la parte legal que está poniendo un cliente en nuestras manos, esos hay muy pocos. Que conozca verdaderamente cuáles son las vulnerabilidades o las oportunidades que tiene el cliente en ese momento frente a esto que está poniendo en nuestras manos. Cuando nosotros entendemos esas dinámicas de mercado, de la industria o del sector en el que está nuestro cliente y lo que están viviendo internamente y asesoramos pensando todo esto, nos volvemos prácticamente intocables frente al cliente. Porque el cliente tampoco quiere a alguien que llegue y tenga esa curva de aprendizaje frente a ellos. Entonces, tenemos que meternos en el negocio de nuestros clientes a fondo. Una visión global, no solamente del problema o de la situación, sino qué está pasando en cuanto a tendencias económicas, políticas, financieras, sociales y también dentro del entorno de los servicios legales en particular. Ahí es de los elementos de mejora, no del mejora. Ustedes disculpen el typo que tenemos ahí. ¿Qué está pasando en Estados Unidos? A mí de repente hay algunos otros consultores que me critican porque yo siempre tomo como referencia el mercado de los servicios legales en Estados Unidos para ejemplificar muchas de las tendencias. ¿Por qué lo hago con Estados Unidos? Por una simple y sencilla razón. El mercado de los servicios legales a nivel global, piensen ustedes que vale y tómnenmelo por bueno, pero lo pueden meter a ChatGPT y se los va a dar, vale alrededor de 837 mil millones de dólares. Eso es lo que se factura de servicios legales. Incluye los temas de notarías, incluye otros temas, pero que se facturan globalmente. De estos 837 mil millones de dólares, el 49% se factura en Estados Unidos. Si nosotros no seguimos las dinámicas y las tendencias del mercado americano, estamos cerrándonos los ojos de qué está pasando y hacia dónde va. ¿Por qué? Porque lo que hacen las grandes firmas y lo que hacen los clientes que tienen sus bases de negocios, sus centros principales de negocios en Estados Unidos, va a tener un impacto en el corto o en el mediano plazo sobre cada una de las prácticas. ¿Qué es lo que está ocurriendo con las pirámides en Estados Unidos? Antes de la crisis financiera de 2008,
La apuesta era que una base mayor, un apalancamiento de trabajo o leverage, como se dice en inglés, es decir, una pirámide de 7 abogados por cliente era lo deseable, por socio, perdón, era lo deseable. Al día de hoy, hay muchas de las firmas top que están operando con pirámides de 0.8 abogados por socio. Se invirtió la pirámide. ¿Eso qué significa? Menos oportunidades de trabajo, menos oportunidades de desarrollo, un mercado mucho más cerrado. En México, el promedio de las firmas top está sobre 3.8 abogados. Nuestra pirámide es más amplia. Les estoy hablando en las prácticas no comoditizadas. Entonces, se está cambiando a final de cuentas este modelo. Tenemos que ser mucho más competitivos, tenemos que ser mucho más profundos en nuestros análisis, contar con más habilidades soft, no nada más la parte técnica legal, para poder desenvolvernos y ser exitosos dentro de este mercado. Otro punto fundamental que tienen que cuidar, su salud mental. Somos seres humanos integrales. Si nuestra salud mental no es la correcta, vamos a tener grandes problemas y nos va a estar afectando en otra serie de elementos. Desafortunadamente, hasta hace unos años, el tema de la salud mental dentro de las organizaciones, incluso dentro de las familias o en los círculos de amigos, era como un tabú. Se vale tener las rodillas chuecas, se vale tener un problema en la columna, se vale tener diabetes, pero no se vale tener problemas emocionales. No, perdón. Hay temas de salud mental que son temas médicos. No es un pecado tener un problema de salud mental. Lo que es un pecado es no atenderlo. Lo que es un pecado es minimizarlo. Lo que es un pecado es pensar que no te va a estar afectando en tu desarrollo, en la manera en la que te desenvuelves en tu día a día, en tus relaciones interpersonales, en tus relaciones profesionales. Pero la primera responsabilidad es individual. Tenemos que cuidar de nuestra salud mental. Leía yo una estadística, alrededor del 90% de la población en algún momento de nuestra vida vamos a enfrentar un tema de depresión, mayor o menor. En la velocidad en la que lo atendamos y el nivel de atención que pongamos va a ser cuál va a ser el impacto en nuestras vidas. Entonces, no minimicemos este tema, no culpemos a nuestros padres, no culpemos a nuestras parejas, no culpemos a nuestro entorno. Nosotros tenemos que hacernos responsables, en primera instancia, de nuestra salud mental, cuidarla, monitorearla y en casos de que surja un problema, atendernos. Sin salud mental, sin salud, no puede haber desarrollo, no puede haber otros elementos. Desarrollen sus estrategias profesionales. ¿A qué me refiero? ¿Qué quieren? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Qué están dispuestos a invertir, a dar a cambio de esto que están logrando? Todo tiene un costo a final de cuentas. Tiene un costo del tiempo en lo individual, tiene un costo de cuánto tiempo me va a durar. Cuando nosotros empezamos, nosotros realizamos una encuesta dentro del mercado mexicano en la que analizamos determinados temas generales dentro de las firmas de abogados. Uno de ellos es cuánto tiempo le toma a alguien llegar a ser socio. Cuando empezamos, llegar a ser socio te tomaba alrededor de 8 años, 8 años y medio en promedio, dijéramos entre 8 y 9 años. Hoy el tiempo promedio en el mercado mexicano para llegar a ser socio es de 17 años. Hoy, si hoy empezaras tu carrera ya habiendo terminado como siendo abogado recién recibido, en promedio te va a tomar 17 años en una firma relevante llegar a ser socio. ¿Estás dispuesta o dispuesto a invertir eso? Y todo lo que significa y todos los sacrificios que hay que estar haciendo. ¿Cuánto tiempo toma llegar a ser? No voy a hablar de ministro de la Corte en nuestro país porque eso ya va a ser electivo y depende de otras cosas, pero ¿cuánto tiempo te toma en un lugar serio llegar a ser ministro de la Corte? ¿Cuánto tiempo te toma llegar a ser director jurídico, director general de una empresa, miembro del C-Level en alguna organización? ¿Cuánto tiempo toma? ¿Estás dispuesto a hacer todo esto que necesitas? El problema de no tener un destino claro es que cualquier camino te va a llevar a donde sea. Quién sabe en dónde vas a acabar parada o parado al final de cuentas, pero ponte a caminar y piensa y invéntate que lo importante es la ruta. No, no, lo importante es el destino. Después se vuelve importante
cómo vas a transitar por eso, porque si solo vemos el destino, entonces no vivimos. Tu planeación tiene que ser a 5 años. ¿Por qué? Porque las circunstancias cambian muchísimo a lo largo del tiempo. Busca mentores que conozcan el sector, que entiendan. Sí, los papás queremos estar influyendo, pero no tenemos muchas veces las herramientas, ni los elementos, ni el eco. Entonces, busca gente experimentada que te acompañe, que te entienda, que te ayude a poner perspectiva en las decisiones que tienes que estar tomando. Trabajen en su currículum vitae, que sea claro, serio, no pongan rollos, no sé si me entienden el término todo mundo, pero no sean extensos, reflejen lo que yo les decía en las experiencias de trabajo en equipo, todos los esfuerzos adicionales que han hecho, pónganlos ahí. Su kinder, su primaria son irrelevantes, las fotografías las pueden eliminar. Sí que han estado estudiando, si esta parte del mood, por ejemplo, por favor, pónganlo en su currículum. Es muy importante, lo va a marcar. Aprendan, entiendan, ya les dije lo del dinero, la seriedad, cuiden sus redes sociales. Sí, sí nos metemos los headhunters muchas veces a sus redes sociales y sí, sí aparecen sus borracheras en sus redes sociales. Tengan cuidado en dónde las están posteando y cómo las están posteando. Sean consistentes en lo que están haciendo y hacia dónde están yendo, sean congruentes en lo que están buscando, entre lo que buscan y están dispuestos, y pónganse a ahorrar desde hoy, porque les va a hacer falta más adelante. Inviertan también en lo que va a ser su futuro. Entiendan, aquí a qué los invito ya para resumen, ya con esta termino. El éxito profesional no depende únicamente de los conocimientos adquiridos, son la base, son los cimientos, pero también es fundamental la capacidad que tengan para adaptarse, seguir aprendiendo constantemente, reinventándose, cómo van construyendo redes de contactos, cómo mantienen el equilibrio entre la motivación personal, una visión global, el bienestar mental, para poder avanzando en un mundo laboral que cada vez es más competitivo y cada vez es más global. Cada vez se van a topar con más profesionales de distintas partes que son capaces de hacer lo que ustedes están haciendo. Muchas gracias por su tiempo. No sé, Carlos, sé que todavía viene una presentación adicional. No sé cómo estamos de tiempo para, si quieren, tienes algunos comentarios, quejas o sugerencias. Muchas gracias, Leopoldo. Antes que nada, agradecerte. Creo que sobre todo a mí me hiciste recapacitar muchísimo y me hubiera encantado que alguien, cuando hubiera estado estudiando la carrera de Derecho hace muchos años, me hubiera dado la oportunidad de dar estos tips para considerarlo dentro de mi futuro. Y nos dejas mucho que reflexionar. Creo que los alumnos que están participando en el MOOC ciertamente tienen varios de los atributos que mencionabas, sobre todo están dispuestos a dar un paso más para el desarrollo de su carrera profesional y eso creo que habla bien de ellos. Pero Así tienen es, muchas otras cosas que hacer de lo que mencionas, ¿no? Es una ecuación compleja el éxito y si no todos lo tendrían y nos pones muy buenas pilares, muy buenas pautas para poder empezar a hacer una formación un poco más sólida desde los cimientos, ¿no? De la carrera. de acuerdo. Dejo unos minutitos si quieren nada más para ver en el chat si hay alguien que tenga alguna pregunta, algún comentario para Leopoldo, por favor, siéntanse en la libertad de utilizar el chat para hacer las preguntas, dado el número de personas que está participando, no tenemos la oportunidad de abrir micrófonos, pero usen el chat. Juan Alberto, y yo lo voy a leer. Juan Alberto Guido nos pregunta, Leopoldo, muchas gracias por la conferencia. Quisiera preguntarte algo. ¿Considera que apostar por experiencias en el extranjero, LLM o Master son muy importantes? Yo creo que sí, todavía dentro de nuestros mercados es muy importante. Me gusta lo que subraya, son experiencias. Si tú verdaderamente quieres desarrollar habilidades técnicas legales, entonces haz el máster dentro de tu mercado. Si tú quieres abrir tu panorama, construir el network y tener una nueva visión del mundo, sí, necesariamente tienes que apostar y estar dentro de tus objetivos de mediano plazo. No se vayan terminando la carrera. Mi única sugerencia es, están muy verdes terminando la carrera. Por lo menos espérense 2, 3 años para irse y entender verdaderamente y poder absorber esto.
pero sí, sí háganlo. Y si pueden conseguir trabajar un año en el extranjero, todavía mejor. La combinación me parece espectacular. Muchísimas gracias. Bueno, pues, si no hay más preguntas, Leopoldo, agradecerte muchísimo tu tiempo. Me gustaría dar pie ahorita en beneficio de los mutis. Le pedimos a Insa Blanque y a Pamela Herrera de Loyola University que participaran hoy al final de esta sesión, un poco precisamente atendiendo la pregunta de Juan Alberto y de las habilidades que nos comentó Leopoldo, en relación a, yo creo que hay tres temas fundamentales que destaca Leopoldo o que me llamaron mucho la atención. La primera es, hay que invertir en nuestro futuro. La segunda es la conveniencia, y ahorita lo platicaba, de hacer una maestría o tener una experiencia, como bien apuntaba Juan Alberto, en el extranjero. Y la tercera es mejorar nuestros skills en inglés, ¿no? Entonces, con ello, voy a pasar al inglés. I will switch to English to introduce you to Insa Blanque. Insa is the head of LLM recruiting at Loyola University, and we invited her to explain you a bit more about what is an LLM, why is the benefit, and to give you a bit better overview about LLMs, particularly to address what Leopoldo was mentioning right now and the importance of you to have this experience abroad, increase your level of English and practicing, have the experience to live abroad. So thank you very much, Insa. We really appreciate having you. Insa, I will have to say, and I'm pretty glad to have this news. Insa will be with us at Mexico City in the final hearings, particularly to meet you, and Loyola University will give us up to 10 scholarships for Mutis. So it's a very good opportunity for you guys to resolve any questions you might have with respect to LLMs, and to meet INSA, and to have a better approach directly, and why not have the chance to get a scholarship. And this is why we insist on having this event physically or in presence rather than virtually. Thank you very much, Insa. I will leave the mics to you, and feel free to jump in. Yes, thank you so much, Carlos. I really want to thank you for reaching out to Loyola, thanks to your connection with Professor Spencer Waller, and to talk to me about the Moot Camp, which is really exciting. Fantastic opportunity for the students, and I'm really grateful that we are working together, or that we're collaborating, or that I can contribute a little bit my expertise and support the Moot Camp. I need to confirm my language. Thanks to you. Unfortunately, English. I do not speak Spanish. I can offer German, but that wouldn't help much. So again, it's an honor to be part of the Moot Camp. And I'm looking forward to share my experience with these students and anyone who wants to listen. So as Carlos mentioned, I will be in Mexico City. That's first time for me in Mexico City. A brief visit, but it will be great because I will hopefully get to know all of you, or at least many of you. Secondly, I would like to commend the students for having the energy and courage to enroll in the Moot Camp. I know it's a lot of work and it may be a little bit scary, but it's a great experience to participate and a fantastic learning opportunity. And third, I want to shout out to the coaches and judges and organizers who put a lot of effort into putting this whole event together and providing this very important learning experience to you. So as Carlos mentioned, I will talk to you about learning opportunities or continuing your studies in the United States. There are various options for international students to study law in the United States.
And the most typical one is and let me start this slideshow, is the LLM program. This is a master's program for mostly international students. It is a 1-year degree, sometimes a 2-year degree, where students from all over the world come to the United States to enroll in law school classes. And I happen to be the director of the LLM programs at Loyola Chicago. I joined Loyola 12 years ago to launch these programs. And it has been a fantastic experience. And I met so many students from all over the world that I feel much more enriched. So this is Loyola Chicago. There are several Loyola universities in the United States and probably in your countries as well. We are independent universities. Loyola Chicago was founded over 100 years ago, which is very old for the United States. We have a very engaged faculty, engaged with students in research and writing and teaching, with a strong international reputation. Loyola is a mid-sized law school. We have about 900 students in the JD program. We also offer online programs. 18 centers and institutes that focus on various fields of law, including competition law or antitrust law. Obviously, it's a Jesuit university, and as such, we are very focused on teaching excellence, and it's a very student-focused center of law. And of course, we have a strong emphasis on public service. And these are students of mine from the prior years, and you can see the diversity of the group. So when I launched this program, I went back to my own experience. I'm a German attorney by training, and then moved to the United States and enrolled in a JD program. And I really didn't know what to expect and what was expected from me. So when I started and designed the LLM program at Loyola, I focused on making sure that my students have the academic support they need to succeed. So that also includes flexibility, because all students are different and have different plans for their future. So we offer 2 broad tracks for the international students. One is the track in US law for international lawyers. That is mostly for students who plan to take a bar exam in the United States. And most foreign students do that in New York. Because they want to work in the United States, or they want to return to their home countries and consult US clients on transactional law or business connections they have in the United States. And I'm very happy to share that we have a very good bar exam passage rate. The average passage rate for the bar in New York for international students is around 40%. And the one of my students is around 75 to 80%. And these are students of mine who passed the bar exam, and then they flew to New York together to be sworn in. And 2 of these students are still in Chicago, and I'm actually going to meet them this afternoon. The others are back in France and Switzerland. But that's, of course, a highlight after putting so much work into studying and passing the bar exam. So the other track is in international law, and in both tracks, you can choose a certificates focus option. So these students specialize in private or public international law. And you see the list of the focus fields that we offer. Many students of mine focus on commercial law, transactional law, M&A, corporate law.
Of course, we also have competition or antitrust law, and I'm very hopeful that many of you will be interested in this opportunity because we have a fantastic center for consumer protection law at Loyola run by Professor Waller. And we haven't had too many students choose this focus. So this would be really a great boost to Loyola and our center. Many of my students also focus on immigration law. That is unfortunately a hot topic, as they say. Human rights, intellectual property law, tax law, and arbitration, mediation, and negotiation, or alternative dispute resolution. However, if you have a completely different focus, you can talk to me and we'll see whether we have the classes to support that. So again, flexibility here is the key. The LLM program, so there are numerous LLM programs offered by many law schools in the United States, and they all differ in size, for example. So our program is fairly small. We have between 20 and 25 students each year, which is fantastic for me because I know all my students and they know me, and I can focus on supporting them and making sure that they succeed. There is huge diversity. We have no more than one, maybe two students from the same country, which is a great way to build your network globally. But also you will build your network with the American students because you participate in the JED classes. So most classes for the international LLM students are taken together with the JED students. Our program begins twice a year, in January and in August. And it's also possible to study part-time. So I have quite a number of students who do not quite meet our language requirements, English language requirements, and you can imagine how important that is to be comfortable with the English language when you study law. So we offer a language program just for my students at Loyola. And some students enroll in language classes before they enroll in the law school classes. Others just need a little boost, most likely in writing skills, and they enroll in law school classes and language classes at the same time. So that's why I list the part-time option, because of course, if you focus on English, then you can't enroll in so many law school classes. We host an orientation program before law school starts just to introduce the core concepts of common law. Of course, the United States is a common law system, has a common law system, and that is quite different from many other countries, most other countries. So we bring you studying strategies, how to prepare for classes, how to read all those briefs, and how to participate, because classes in the United States are based on the so-called Socratic method, which means you are supposed to participate. And that is a great learning experience too, and it makes it so much more interesting instead of just sitting in the classroom with 400 other students and taking notes. So that's what we do before school starts so that you can hit the ground running. Okay. Another benefit of studying with the JD students is that you have access to all of the classes that we offer. And that, of course, is a great variety. So I provide academic counseling because many students are a little lost because of the great choice of courses they have, but that's we will work that out based on their past experience and what they want to do in the future. Again, we provide the academic support even during the semester. Many faculty give me comments about my students. When they struggle, then we can intervene, or most often they say they're fantastic and they participate, and it's great to have them.
because they provide a different perspective. And that, again, is a benefit of having a small program for international students so that the classes are not overrun with non-JD students. The goal, of course, of taking the initiative and the courage to going abroad and studying a very different legal system in a different language is to boost your careers. And that could be either for those students who want to go back to their home countries and then work in international law. Many doors will open at big international firms if you have this credential and this experience. And again, many students of mine try to stay in Chicago and find a job here, which many of them do. So we have a career services office, and one person is in charge of the international students. So that, I always say, is almost a separate class to learn how to apply for jobs. That includes networking. That includes writing the perfect cover letter. It also includes Americanizing your resume. And various job strategies. We host career fairs. You have a chance to join luncheons, lunch presentations with alumni who talk about their job experience and what they're looking for in students. So it really broadens your horizon, and the more information you have, the more comfortable you are in interviews and looking for jobs. Yes, I worked at 2 other law schools before, and I must say that Loyola is really the nicest one. The faculty and staff are very available to help the students, support the students, and if it's just a brief chat and check in. Faculty want to hear from the students, and that's an experience that I see again and again. Some students who say, I don't even know enough to talk to the professor. That's not the idea. They really want to get the feedback. They want to know what the students didn't grasp yet or understand yet. And they're very involved in helping you to succeed in their classes. These are some of my graduates, because I find that's always, I can talk a lot, but it's always more understandable if you see other students who participated in the program and then went on in their careers. So we have Saba Gishan from Jordan. She focused on the LLM in international law and the alternative dispute resolution certificate. She went to Washington, first worked at the World Bank, and now is at the International Monetary Fund in DC. Then we have Juan Palma from Chile. He came to Loyola to study IP law and really loved the program because there are lots of opportunities to work with and study with practitioners and get a very solid groundwork, coursework in IP and patent law and business law. He worked in politics in Chile, which was not permanent, obviously. There are changes, and now he has his own law firm. And finally, Johanna Hanischmacher, who is one of the few students who did the LLM in international law with a focus on antitrust. And she participated in all the events and workshops of the Consumer Law Protection Institute of Professor Waller. And I just found out that she is a judge now, and I will meet her in Germany because after Mexico, I will go to Germany to recruit. So what I forgot to mention is you probably will have many questions. You can either post, you can probably post them in the chat and we can talk about them after I finish. So this is just, of course, you have questions about how to apply, and it always seems a bit daunting because the American universities want so many documents, but you can break it down. It's really not so bad. So for Loyola, we have a free application form, so you do not have to pay to apply.
which you fill out and submit, and that's how you create your file in our database. And then you can upload certain documents and send others. So you can upload, obviously, your resume and your personal statement. So the resume, obviously, you list all your professional and educational background. Don't need to hear about your high school experience, but anything at what you do at university and after that. So work experience, your degrees, if you passed the bar exam, if you gave presentations, publications, engagements, community engagement. If you want to, you can list your hobbies. And then the personal statement is sort of a little writing sample. So this is where you go beyond the data that you listed on your resume. So you don't need to tell us again that you went to law school. We know that. Here we are interested in your motivation, for example, or highlight specific aspects of your education, maybe of your personal stories, your cultural background. Explain what you plan to do with your education, and state your reasons for applying for admission to Loyola's LLM program. And this is, of course, where you can talk about your experience in MootCamp, because that's what we're looking for. Because this makes you stand out. That's a great educational experience, and you show us that you have the energy and interest in really pursuing a special educational project. Obviously, the higher your placement in the competition, the more interested we are in your application. But participation, of course, is already very laudable and interesting. We do need your academic transcripts and diploma, and they do need to be evaluated. So you need to send them to one of the agencies in the United States that will do that, and we have a list of those on our website. You also need actually only one letter of recommendation for our program. We just changed it. Either from a professor or from an employer, or if you want to, from your coach at MootCamp, or from a judge whom you have met and whom you have impressed. So we want to know how you compare to your peers, to the other law students. And then the language test scores. So you can take the most typical ones are the TOEFL test and the IELTS. If you don't meet, and I mentioned that before, if you don't meet those scores, we can give you a conditional admission, which means that you would enroll in the Loyola language course on our campus. And then you can graduate into the LLM program. I'm sure you have questions. We'll talk about them. My least favorite slide, the tuition. Yes, it's the United States. It's expensive. I usually start with the tuition of some other schools. Just to give you a comparison, most top schools now charge $75,000 for the degree. And at Loyola, as you see, it's only $43,800 at this point. One of the big differences is that we don't charge a flat fee, meaning we don't charge a specific fee for the full degree. We charge by credit hour. And that gives you, again, flexibility. Many of my students take 3 semesters to complete the degrees. Some take 4 semesters. And that's a great opportunity because it gives you more time to prepare and study, obviously. Or if your visa permits, you could also find jobs in law firms. And the more professional experience you get in the United States, the better, of course, for your resume and your experience. So that is something to take into consideration. If you don't need to pay upfront each semester, you need to pay for only those credit hours that you enroll in. If it's only 8 credit hours, that reduces the tuition due in that semester accordingly.
Carlos mentioned scholarships. Yes, we do have scholarships, particularly for the Moody's. So do point out in your resume and in your personal statement that you are part of this fantastic group. For visa reasons, and I have a slide for visas as well, you need to submit a financial statement, and the immigration officers require that you provide proof of having the funds to support yourself for 1 year, and that includes, of course, the tuition, reduced tuition, and estimated living expenses, which right now is $20,000. That does not mean that you need to spend $20,000. It's just what's the estimated amount. So Chicago, unlike other big cities in the United States, is fairly reasonable in terms of pricing. It's actually easy to find an apartment, unlike New York or San Francisco or Boston or DC or LA, the other favorite cities. So that is an important factor. There are many, many neighborhoods in Chicago where you can find, depending on the location, cheaper places to rent. Some of my students live in the suburbs because it's even cheaper there. So that is an important consideration. Also, the $20,000 includes the mandatory insurance, and that's about $3,000. But if you keep your own insurance, you don't need to pay that amount of money. So there are ways to reducing the overall expenses. The visa process. Once you have been admitted and accepted the offer, our international office will guide you through the process. And the earlier you decide to commit, the better, of course, for your visa process. I don't think that the South American countries have the same problems getting visas as, for example, certain African countries or India, Pakistan, where there are just no visa appointments to be had for over a year. But still give it a bit time to be on the safe side. I didn't mention the application's deadlines. That's because I don't like deadlines. We use rolling admissions as soon as your file is complete. And we really work with you to help you complete the file because you will have many questions. We send it to the committee, and then you will hear in 1 or 2 weeks what the decision is. And you will also hear at this time about the scholarship that the committee will grant you so that you can plan ahead better. After you graduate, and that's probably the last slide I have, you have options to stay in the United States. Because again, if you have the chance to check or practice what you learned in the law school in the practical settings, then you will have a much broader experience. Having said that, we also offer many skills classes. That includes classes like contracts drafting or client negotiation skills or international business transaction skills or mediation or a lot of classes. Mostly the upper level classes. We also have clinics where you can work with professors on real cases, and you could also go to court, for example. Again, a very hands-on educational experience. Going back to the post-graduation options, you can apply for a work permit for 1 year after you graduate, and then you can work outside of the campus. Yes, and now I have a little slideshow with photos because so many people don't know Chicago. It's really a fantastic and beautiful and exciting city, very diverse too. But I think maybe we want to answer questions. I also hope that my student from Mexico, Pamela, made it into the room. She can answer in Spanish. But yeah, that's Carlos, if you want to read some. Thank you very much, Insa, for the insights and helpful information. Dejo unos minutitos si quieren utilizar el chat para hacer preguntas a Insa.
sería muy útil. Claramente, la foto es muy motivadora para estudiar en Chicago, pero si hay alguien que tenga alguna duda respecto de LLMs, respecto de maestrías o lo que sea, encantados de atenderlas. Vamos a dar 2 minutitos en el chat, o si tienen algún comentario, también más que bienvenido. Eh, I'll just leave a couple of minutes, and meanwhile, I will use this opportunity to thank you very much, INSA, for your insights, and hopefully, I'm sure that this information is very useful for the students. Actually, just before ending the presentation with Leopoldo, one of the questions raised by one of the mutis was precisely whether it was a good idea to study an LLM or master's abroad. And we're actually discussing that. So I think that that addressed one of the questions. But I don't know if anyone else has any questions with respect to particularly LLMs generally, or to Loyola LLM, or any other. Here, Juan Alberto has a question. Apart from the scholarship already offered, is there any other financial support we could get? Yes, good, very good question. And I really understand that this is an expensive investment, really. And that's how JD students, by the way, see that as well, because consider they have to pay for college first. They go 4 years to college and then followed by 3 years of law school. They are in debt by the time they graduate, but they consider it an investment in the future. And so if you manage to make those funds available, maybe your favorite grand aunt always wanted to go to the United States and couldn't, so she may want to support you, or you can apply, of course, for Fulbright scholarships, but they are very scarce. I know that many South American countries have becas, Chile, and so on. That's another great opportunity if they still exist. So our scholarships reduce the tuition. That's what we can offer. We cannot offer supporting your living expenses. That's just funds we do not have. But yes, it's for the financial statement, you can rely on other people submitting financial documents indicating that they would support you, and that would be enough for the visa. Other than that, that's pretty much what we offer, and that is what law schools offer to international students. And I would add INSA, particularly because I started my master's degree abroad, and I run several years ago in that process. I will let you know. I will like to add that there are a lot of institutions that in Mexico that help in that process, and I'm quite sure that in the rest of Latin America. For example, in Mexico, we have FUNED, we have CONACYT, and other public and private institutions. You have Fulbright scholarship and other scholarships that support you for the tuition fees or for your financial, generally for living expenses. And additionally, one aspect that particularly in my case, and I see it with all the law students, law clerks and associates we have at Mijares, the law firm, is that as Leopoldo was mentioning, it's very good to go, and I highly recommend to study a master's degree after having a couple of years of experience in working in Mexico after your graduation. So that time usually serves you as a very good insight to save the amount of money you're earning. And some law firms actually support or pay part of your tuition fees or give you bonuses for going to study a master's degree abroad. So I think that, to be honest, in my experience, there are a number of alternatives for these people that want to study a master's degree abroad and an LLM. Money is not the limit. I would say if you have good grades and you have the English and you pass and you're admitted to a university, you're
almost there in the master's degree. Finding the resources should be not so burdensome because of your age, all the money you earn in case you're living with your parents and so on could be saved, and with 1 or 2 years in practice of law could be enough to pay or to save enough, probably not to pay for all your expenses, but a very important part. And that added to becas or supports, which could be part a fondo perdido, as we said it, or as we refer to it in Mexico, or others that once you come back, you repay that amount with a very low interest rate, are really available. So I think Banco de Mexico also gives a scholarship for that. So there are a number of ways to obtain the resources. Alejandra has another question. In case we get the scholarship, how long do we have to enroll? Oh, so that is entirely up to you and to the student visa. So if you get a student visa, you need to enroll in a minimum of 8 credit hours. Since you need 24 credit hours to graduate, that would be 3 semesters, but you can also finish within 2 semesters, of course. You just will have a higher course load. So the scholarship is valid for all the courses that you enroll in law school courses at Loyola. I hope that helps. And it's very interesting to hear that you have law firms that are potentially financing the LLM. That's a great support. Not all countries do that, or the law firms in all countries. And that there are loans available, because loans in America for international people are very expensive. So if you can get that at home, that's really a good way to go. Yes, and I think that precisely reflects the interest, and I'm talking as a law firm, but the interest of our lawyers to go, and the benefit of having our lawyers studying abroad. And that's why we encourage them to study it. For certain firms, as my firm, it's actually almost compulsory for them to go to study an LLM abroad, and particularly an LLM which is in an English speaking country, particularly the US or UK or something, because we identify the benefit it brings to our lawyers in the medium and long term. So I know that we have taken you more than 1 hour and a half of the time. I don't know if anyone else has any other question. Otherwise, I will thank INSA for participating in the presentation, and thank you all of you for having. I hope this presentation of today has been useful. Espero que les ayude un poco para vislumbrar qué necesitan para destacar en su futuro profesional, darles herramientas y bases para fortalecer su perfil de cara a sus posibles empleadores el día de mañana. Para nosotros en el MUT el único objetivo son ustedes, y que puedan tener un éxito en su carrera profesional, y todo el tiempo estaremos tratando de darles herramientas para lograrlo. Entonces, esperemos que esta haya sido una muy buena. La verdad es que ambas presentaciones me parece que deberían de considerarlas dentro de sus planes. Y pues, sin más, nos vemos en las audiencias orales. Thank you very much, Insa, again for participating, and we look forward to meeting you in Mexico City. Absolutely. See you in a couple of days. Thank you. Great. Bye-bye. Thank you all. Bye. Bye-bye.